Vamos a suponer que se activa la tarjeta. Entonces al activar la tarjeta comienza a circular corriente por aquí, por la parte positiva. Son 12 voltios, ya sabemos, pasa por el fusible, el interruptor que hay aquí está cerrado, pasa por el diodo. En este caso logra pasar aquí, como este capacitor está bien, pues logra entrar corriente aquí, viene la corriente por aquí y circula porque la corriente va a cargar este capacitor. Pero en este caso, como este capacitor está en corto, o sea, es como que fuera un puente, la corriente va a pasar al otro extremo y va a circular de positivo a negativo. En otras palabras, toda la corriente, al darse esto, como se van a unir el positivo con el negativo en esta parte del circuito, significa que ya no van a haber 2.5 amperios, que son los que circulan en este circuito cuando está funcionando la carga. Toda la corriente, ya, ahora, digamos, toda la corriente, vamos a rayar aquí, circula por aquí, digamos, la corriente positiva, sigue aquí y pasaría directa aquí hasta llegar a la parte negativa. Ya la corriente no pasaría para este lado, sino que toda la corriente se vendría por este capacitor. Ahora, ¿por qué la corriente se viene por este capacitor y no pasa para acá? Sencillamente porque cuando hay un cortocircuito, toda la corriente siempre busca, o es una regla de que siempre la corriente busca el camino de menor resistencia. Y en este caso, si nos fijamos, aquí tenemos una resistencia de 270 ohmios, aquí tenemos el foco, pero como aquí el capacitor que normalmente y ahí tienen una alta resistencia, en este caso ya su resistencia es cero, entonces la menor resistencia sería este capacitor, un puente, digamos. Entonces la corriente ya no pasaría para acá porque hay una resistencia más alta aquí de 270 ohmios. Entonces toda la corriente se vendría para acá, pasando por el capacitor a tierra, o sea, al negativo. Entonces, ¿qué pasaría al unirse el positivo con el negativo? Que se alteraría la corriente, aumentaría la corriente, y como la corriente total es, digamos, de 12 voltios 4 amperios en el sistema, significa de que ya los 2.5 amperios que circulaban aquí cuando estaba normal el circuito, ya no sería 2.5 amperios, sino que serían el total del amperaje, 4 amperios. Esa cantidad de corriente de 4 amperios se vendrían completamente 4 amperios, una corriente alta, digamos, pasando por el capacitor negativo y a tierra. Eso provocaría un recalentamiento, y ese recalentamiento grande que provocaría, uno, que las pistas del circuito se podrían quemar, las pistas por donde circula la corriente, digamos, pista positiva o negativa. Pero como hay un fusible antes del diodo, ese fusible fue calculado para cuando si se da un cortocircuito, entonces ahí entraría a funcionar este fusible, y esos 4 amperios y ese recalentamiento que se iba a dar a pasar toda esa corriente por el capacitor e irse a tierra, harían de que este fusible se abriera o se fundiera, digamos, este fusible se cortara, se fundiera, y la corriente dejaría de circular por donde esté el corto y dejaría de funcionar, pues, digamos. Así se detendría ese cortocircuito, claro, momentáneamente, mientras esté este fusible abierto. Si ahí se pone otro fusible, se va a volver a fundir hasta, mientras tanto, no se cambie este capacitor.
Conclusión: en las tarjetas electrónicas los componentes se ponen en corto por diferentes factores. Primero hay corriente. La corriente en los circuitos producen recalentamiento. También los componentes se van desvalorizando y se dañan. Puede haber una sobrecarga de corriente, ya sea en la entrada o en la red. Se altera la corriente y daña cualquier componente. Cuando hay truenos, rayos, también. Por eso es bueno desconectar los aparatos electrónicos. Entonces hay muchos factores, por lo que también internamente una mala conexión, que a veces se hacen malas conexiones cuando se está trabajando un equipo, componentes de mala calidad. Bueno, la cosa de que entonces, pero el punto era ¿qué es el cortocircuito? Y aquí ya lo representé primero de forma normal, cómo funcionaba, ¿verdad? Este circuito que tengo aquí, cómo trabajaba hasta encender el foco de 30 watts, pasando su voltaje normal, cargando los capacitores, hasta encender el foco, pues que era la función de este circuito en estado normal. Y la otra parte que expliqué, cuando se da el corto, se puso este componente capacitor en corto, aunque como dije, puede ser cualquiera de estos tres, podrían ser transistores, podrían ser circuitos integrados, diodos, cualquier semiconductor, y los capacitores también, pero tienen que estar conectados en paralelo. Los que están conectados en serie difícilmente no se ponen en corto. Entonces, y los componentes pues en corto ya sabemos que en sus extremos nos van a medir siempre una resistencia 0 o caída de tensión 0. Otra cosa debemos saber es de que siempre la corriente busca el camino de menor resistencia, y en este caso aquí, al haber este componente en corto, unirse sus placas y estar directamente positivo y negativo conectados como un puente, entonces el camino más corto que tenía la corriente era este capacitor. Como aquí tenemos una resistencia de 270 ohmios, pues preferiblemente la corriente circulaba por aquí, y la corriente total, cuando hay un cortocircuito y la conexión está positivo y negativo unido, la corriente total circula por todo el circuito, y eso crea un recalentamiento que si es en una casa y hay breakers, pues se disparan los breakers, pero si es en una tarjeta, si hay fusible, como aquí, se va a fundir el fusible para interrumpir el cortocircuito, y si no hay fusible, pues el componente que sea de menor resistencia del circuito, ese componente se va a abrir. Podría ser, como aquí no está circulando la corriente, no sería esta resistencia, pero pudiera ser, si no estuviera este fusible, pudiera ser este diodo, porque la corriente siempre va a dañar un componente, ese recalentamiento y esa gran cantidad de amperaje, porque el circuito no está calculado para el amperaje total, de la fuente de alimentación. Entonces, eso es prácticamente lo que sucede cuando se da el cortocircuito. Así que ahora esperen el siguiente video, donde lo voy a hacer de una manera práctica para que se vea cómo se produce el corto.